Entonces, empezamos con arquitectura, que tenemos tipos de arquitectura, estilos de arquitectura, enfoques de arquitectura, patrones de arquitectura que son diferentes a los de diseño. Entonces, hoy vamos a tener así como, wow, profundizar un poco más en lo que vimos en la clase pasada sobre arquitectura, que fue uno de los primeros temas. Entonces, lo vimos así como por encima y ahora lo vamos a ir profundizando. Y además vamos a ver algunos ejemplos, pero sí puede ser denso porque incluso se mezclan entre ellos estos conceptos. Vamos a entender esos conceptos, arquitecturas y qué es enfoque, arquitecturas y qué es patrones. Vamos a ver algunas arquitecturas, las más populares, estilos y enfoques, pero que también se pueden intercambiar entre los conceptos en algunas, y eso lo vamos a ver en la teoría. Vamos a ver ejemplos y vamos a sacar nuestras propias conclusiones basadas en estos conceptos. Entonces empecemos. En principio, a nivel de las arquitecturas, tenemos una gama amplia. Eh, en 1998, bueno, hace más de 20 años, teníamos estos orientadas a servicios, los SOAP, que son arquitecturas que utilizan servicios web para la interoperatividad entre sistemas. ¿Cuál es el enfoque? Y aquí lo vemos, ¿ven? Aquí en este caso hablamos de enfoque dentro del concepto de cómo se orienta esta metodología creada por Microsoft en el 98. Ellos hablan de servicios web y de esa interrelación, de cómo yo me conecto contigo, tú me solicitas información, yo te respondo. El SOAT en base era XML, lo vamos a ver un poco más y cada vez ha estado disminuyendo dentro de las nuevas tecnologías que su uso, pero tenemos código legacy, entonces es importante todo lo que aunque la tecnología evoluciona, también tenemos que estar claros en que en muchas organizaciones siempre vamos a encontrar legacy donde o se mantiene el software o tenemos que migrar. Entonces es importante entender el concepto o tener la vista amplia de a qué se refería. ¿Qué patrones arquitectónicos se recomiendan para el desarrollo de orientados a objetos? Servicios layer, fake y adapter. Entonces, nótese que una cosa son los patrones y otra cosa son los tipos. Podemos entonces encontrar que ya en el 2000 aparece el estilo red, que no es un tipo como tal, sino un estilo que se basa también en servicios red, REST. Entonces fue el precursor por Roy Fielding y tiene un estilo de arquitectura para diseñar servicios web, de la misma manera que lo hacía SOA, que interactúa con recursos a través de una interfaz uniforme, solo que el REST es un poco más liviano. ¿Cuál es su enfoque? Igual, interacción de recursos y interfaces uniformes. Fíjense que aquí también utilizamos ciertos patrones de arquitectura como layer resistant y stateless y cacheable, porque en este momento ya estamos tendiendo a la velocidad. Al cliente ya tiene además también un poco más de características que lo fortalecen. Luego tenemos los tipos de arquitectura que esta SPA y MPA la vimos, tuvimos un ejercicio que son las páginas múltiples y las páginas simples que también les decía en la clase pasada de que aunque tengamos esta arquitectura para enfoque de mejorar la experiencia del usuario y el rendimiento de la aplicación, dejarlo dentro de una u otra capa, que también le podemos llamar hacia el servidor, hacia el cliente, además propuesta Google Angular GCP para SPA, digamos, porque el MPA existe desde que teníamos cliente servidor, desde que nació eh, la la computación. La idea es como cada vez va más hacia el front y de hecho SPA también vino con muchos framework que le dan fuerza a JavaScript, que en algún momento era visto así como el lenguaje de front, que hace ciertas cositas, pero que ahora es toda una herramienta súper poderosa que cada vez se parece más a Java, heredando herencia, clases, eventos y un montón de funcionalidades y plugins que nos
que nos colaboran a tener mejores interfaces a nivel de usuario y rendimiento y adaptarse a la realidad de, de que corren los servicios ya, incluso tenemos hasta minis bases de datos corriendo en tus dispositivos. Aquí hablamos de patrón de Model View Controller, que en algunas teorías, en algunas referencias escritas, también Model View Controller puede manejarse como un tipo de arquitectura. Incluso podemos tener mezclas de que microservicios como un tipo de arquitectura, pero que internamente un componente, un módulo, una capa está organizado con MVC. Entonces ahí es donde empiezan tal vez un poco los conflictos o las aclaratorias que hay que hacer sobre los conceptos de enfoque, de estilo, de tipo, de categoría. En el 2011 nacen, con Netflix, nace microservicios, que nos da una fortaleza importante de separar aplicaciones en pequeños servicios autónomos y desacoplados. ¿Qué es lo importante aquí? Que incluso nos permite mezclar tecnologías, lo cual es una gran fortaleza, pero también puede ser un gran riesgo, porque podemos tener un microservicio que funciona con Oracle por dentro y PLSQL y Java, y por el otro lado otro microservicio que funciona con Python y MongoDB, que es una base de datos no relacional, y se conectan entre ellos. Eso está bien, especializas al equipo, pero si no llevamos orden en ese asunto, nos puede descomplicar los temas a nivel de no es un monolito, que es un gran monstruo, pero tenemos varios monstruitos pequeños, ¿ok? Por el tema de estandarización. Entonces, para aclarar los términos asociados al- a, a arquitectura como tal, lo que tenemos que tener en cuenta es, se refiere a la estructura general del sistema, a lo grande, a lo macro. Entonces ahí estamos hablando de arquitectura, de un tipo de arquitectura. Cuando nosotros decimos, se refiere a una solución específica para un problema de diseño, un diseño arquitectónico, entonces allí hablamos de patrones, que existen patrones de diseño de código, que también lo hemos visitado en materia, en teorías anteriores. Entonces, en este caso, ese patrón arquitectónico tiene que ver con eso, con arquitectura, con cómo se estructura. Entonces, cómo estructuro, a diferencia del macro, del grande, de cómo está, eh, digamos, un tipo de arquitectura, me dibuja un diagrama de arquitectura donde tengo pocos componentes, grandes componentes. Mientras que un patrón de arquitectura me puede dibujar varios módulos al detalle, estructurándome para un tema de un problema específico. También es importante entender que tenemos temas que son abstractos y generales. Entonces, el estilo nos describe características recurrentes en el diseño. El cómo yo tengo que organizar las cosas, me lo dice, por ejemplo, un MVC. El cómo yo tengo que orientar mi código, me lo puede decir un event sourcing, ¿ok? Que tiene que ver con esos patrones, con esa manera de aprobar, de implementar y resolver. Ahora, si tiene que ver con la metodología para abordar el problema, entonces ya es un enfoque. ¿Cómo me enfoco? ¿Cómo estoy enfocando yo la resolución del problema? Ah, bueno, mi foco es tener multipáginas porque necesito que el servidor se encargue de todo, un servicio central, o no, bueno, le voy a dar toda la responsabilidad a mi cliente porque necesito que sean cosas muy dinámicas que si hago que se comunique con mucha frecuencia el servidor, me va a hacer me va a ralentizar la aplicación. Entonces, ahí ya hablo de una combinación entre un tipo de arquitectura más un enfoque que tiene que ver con rendimiento y la experiencia de usuario. Entonces, fíjense que hay como muchos conceptos que se pueden mezclar. Entonces, ¿cómo lo vamos a ir evaluando? Basado en eso, en la clasificación, en cómo se vuelve abstracto, genérico. En el contexto de uso también puede ser un factor para entender esto es un tipo, es un enfoque, es un patrón. Porque ahí decimos, bueno, es algo que define la estructura y componente de todo el sistema. Eso es arquitectura. Es lo grande, ¿verdad? O al contrario,
Simplemente es algo específico donde yo tengo que aplicar una receta de cocina para organizarlo. Esa es una implementación específica asociada a un patrón. ¿Ok? Y vuelvo a repetir, esto lo vimos en la parte teórica inicial. ¿Por qué la importancia? Para tomar las mejores decisiones. ¿Ok? Entonces, a nivel de patrones, por ejemplo, tenemos que el MVC en 1979, muchos, digamos, no había ni nacido yo. Tenemos este patrón de arquitectura que sabemos que el patrón de arquitectura separa la aplicación en tres componentes: modelo, vista y controlador. ¿Cómo se ve esto? Como unos directorios donde tengo model, view, controller, donde tengo clases o tengo específicamente código que comunica controlador con modelo, a vista a controlador con modelo, a vista con controlador, porque este es como el intermediario. Entonces, ya nos lleva a una manera de entender cómo va a funcionar nuestro código. Este enfoque, la separación de ocupaciones y preocupaciones, de responsabilidades, facilita la mantenibilidad y la escalabilidad del código, porque es como un estándar que te permite que cuando transmitas hacia otros programadores, ellos sepan dónde tienen que colocar ciertas cosas, ¿no? Con la mayor experiencia, mayor claridad al respecto. ¿Cuáles son los patrones recomendados que utilizamos? Aunque podemos utilizar mucho, esto es una sola mención, porque recuerden que teníamos el singleton, el factory. Bueno, en un MVC, un observe y un compile, muy probablemente son patrones que vamos a poder utilizar según el tipo de problema que quiera resolver de código para resolver algo en mi programa, organizándolo de esta manera, con este patrón de arquitectura, utilizo este patrón de programación. Entonces, bueno, aquí es patrones arquitectónicos recomendados o usados. Exacto, es que, como les decía también, que muchas veces mezclamos, pero aquí en este caso, este Observatory Compose es de diseño, patrones de diseño, de desarrollo, de código como tal, que ya los hemos visto en algunas prácticas. Ok, en el 2005, Martin Frost saca Event Driver Architecture, que es un patrón de arquitectura que utiliza eventos para desencadenar y comunicar entre servicios o componentes. Ups, un disparador. Hago un clic, un disparador. Muevo el mouse, un disparador. Hago un submit, un disparador. Digamos, funciona por evento, por acciones. Se dispara más desde el cliente. Ya. Se dispara más desde el cliente. Tiene que haber un action ahí para que se ejecute la acción, que busca desacoplamiento del componente y respuesta en tiempo real, siempre modulizada. Entonces ahí también notan que la modularización o el desarrollo por capa, que ya por sí es una arquitectura, puede estar combinado con otro patrón de arquitectura como Event Driven Architecture. En el 2005 teníamos Monolito, que digamos, se ha demonizado de alguna manera porque es un patrón de arquitectura en el que todas las funcionalidades de la aplicación están contenidas en un solo código a base desplegable. Pero que si nosotros tenemos una muy buena estructura de código, si sabemos cómo crece, si tenemos patrones y respetamos patrones, si usamos mejores prácticas, es mantenible. Pero ¿qué sucede si crece y crece y crece y crece y crece el proyecto? Ya allí es donde se vuelve complejo este mantenimiento. El enfoque en este caso era la facilidad de desarrollo y el despliegue de entornos simples. ¿Por qué? Porque tenías especialización, todos iban contra un solo tipo de software. Especialización, todo era asociado a una misma base de datos, a un mismo tipo de código, a un mismo comportamiento. El tema es que cuando el área de negocio crecía mucho, ya no era un módulo, ya no era solo la página de contabilidad, sino que era cuentas por pagar, cuentas por cobrar, va creciendo y el mantenimiento es más complejo. En 2010, entonces hablamos otra vez de microservicios. Y nótese que aquí microservicios lo vemos como un patrón y lo vemos como una arquitectura. Desde lo macro es como yo voy a dividir mi aplicación. Desde el patrón es como yo armo esas aplicaciones. Una pequeña aplicación autónoma que realiza una función específica. Cada microservicio se ejecuta en su propio proceso y se comunica con otro microservicio a través de la red. Entonces, no importa lo que haya dentro del microservicio.
Puede haber cualquier cosa, un archivo de texto, un servicio de content management, algo que busca en otra parte información. Lo importante es cómo se comunican varios microservicios entre ellos y resuelven. ¿Cuándo es esto importante? Desarrollos escalables de desacoplamiento de servicios. Por ejemplo, un módulo de seguridad que todo sistema lo tiene. Yo puedo tener 100 aplicativos que llaman al mismo módulo de seguridad que está encapsulado en un microservicio. ¿Cuáles son los patrones de desarrollo que podríamos recomendar allí? Event Source, CQRS, disparador, Dominio Driver Designer, Responsibility Segregation, que es este CQRS, Command Qualities Responsibility Segregation, que tiene que ver un poco con, fíjense, patrones de arquitectura, que es Event Driver. Entonces, dentro de un microservicio, dentro de una arquitectura cliente-servidor, donde tengo microservicios. Y dentro de microservicio, dentro de un microservicio, puedo manejar un patrón de arquitectura MVC. Pero en ese MVC puedo manejar un patrón de desarrollo de eventos que tiene que ver con un event drive. Entonces, si ven que no es puro, no necesariamente tenemos un desarrollo que es 100% purista, sino que podemos manejar capas y manejar los conceptos de manera transversal y horizontal y vertical, cruzarlos de diferentes formas. Lo ideal es que nuestro código mantenga esos patrones en cada uno de los componentes que el desarrollo representa. Después tenemos un patrón de arquitectura que separa operaciones de lectura y escritura en diferentes modelos, aumentando la eficiencia y escalabilidad, que es este que está acá, que aquí lo vemos como patrón de arquitectura, por acá lo vemos como patrón de arquitectura este que podemos utilizar dentro de microservicios. Entonces, si ven ese cruce, que en la práctica, como siempre se los digo, es donde por allí vamos a entenderlo más cuando lo visualicemos, pero la idea es que las teorías nos dé esa abstracción para entender, esto es un monolito, esto es un microservicio, esto es. Entonces, fíjense, patrones diferentes que tienen que ver, patrones de diseño que son diferentes a los patrones arquitectura, de cómo ordeno las cosas, de cómo organizo las cosas, de cómo estructuro las cosas, de cómo se comunican las cosas, diferente a los que vimos en clases pasadas, donde hablamos de patrones de diseño que recuerden que vimos Singleton, Factory Method y Observer, que mientras que el Singleton asegura que una clase tenga solo una instancia y proporciona un punto globo de acceso a ello, como por ejemplo en la gestión de configuración y conexiones de base de datos, son candidatos para este patrón. El Factory Method, la creación de objetos en biblioteca de gráfico, creación de objetos de framework de prueba, cuando hacemos pruebas unitarias y queremos mandar diferentes types o un grupo de instanciaciones en lote. Factory Method que define una interfaz para crear objetos, pero permite que las subclases alteren el tipo de objeto que se creará. Y Observer, que permite un objeto notificar a otros objetos sobre cambios en su estado, sistema de notificación, modelo de vista controlador. Cuando, por ejemplo, tenemos el controlador, tienes ahí como un monitor, y luego, mando correo, mando mensaje. Cambió el estado, actualizó un valor en un histórico. Entonces, notemos la diferencia entre patrones de arquitectura, patrones de diseño, ¿ok? Que vienen ya más a resolver un problema puntual más pequeño del código como receta de cocina, como el ordenamiento del cual hemos hablado antes. Si estamos refrescaditos hasta aquí y entendemos bien estos conceptos, cómo pueden interactuar entre ellos. ¿Alguna duda por hasta el punto? No, Eh, no tengo duda. Exactly. Ahora luego vamos a hablar propiamente de, ya bajando, más bajando, seguimos bajando a el detalle, que es una arquitectura o un estilo de arquitectura orientada a servicios SOA. Bueno, esas son arquitecturas orientadas a servicios SOA. Es un enfoque de diseño de software que permite a los servicios interactuar entre sí a través de las redes, como lo habíamos dicho. En esta presentación exploraremos la historia, las aplicaciones, las web, utilizaremos SOAT, un protocolo fundamental para la comunicación en entornos distribuidos. Entonces, ¿qué es esto? Vamos a hablar un poquito de la historia de SOAT. ¿Por qué? Porque ella está muriendo, pero el que no conoce la historia está destinado a repetir los errores. SOAT
Simplet Object Access Protocol, SOAP, ¿no? Esos son lo que significan las siglas. Y es de los años 90, imagínense, ¿no? Esta es el abuelo de los estilos de arquitectura actuales. Un protocolo para intercambiar información de estructura. Su popularidad creció debido a la capacidad para integrar diferentes plataformas y lenguajes de programación, lo que convirtió en una herramienta clave en el desarrollo web service. Recordemos que antes de lo que son servicios web, lo que teníamos era ese concepto de cliente-servidor. Es un concepto que está basado en que el cliente se comunica con un servidor, pide información y esto lo despacha. Pero cuando teníamos redes cerradas, donde, bueno, todavía existen redes tipo LAN, hablamos de un cliente servidor donde es prácticamente standalone, que nadie se comunica con nadie. Bueno, el orientado a objetos nos permitía ya hacer comunicación entre varios servicios web. ¿Ok? Eh, su uso en su momento se utilizaba porque era para varias empresas, para la financiera, para la salud, para las telecomunicaciones, porque permitía esa interoperatividad entre sistemas y facilitaba la integración de aplicaciones y servicios en entornos complejos distribuidos. ¿Cuáles eran sus fortalezas? Bueno, la interoperatividad permite la comunicación entre aplicaciones diferentes. La estandarización basada en protocolos y estándares ampliamente ya aceptados. La seguridad porque soportaba WS Security para autenticación y encriptación. Pero ¿cuál era su desventaja? Requería un esfuerzo mayor de configuración y mantenimiento. Era un poco más lento por la sobrecarga de comparación con otros protocolos nacieron a posterior. Y cuando decimos verboso, era porque los mensajes tienden a ser más grandes y detallados. Además, se manejaban con XML. Digamos, eran un poco más pesados. Y como dicen, cuando llega escoba nueva, el XML en inglés recuerden que significa Extensive Macro Language, ¿no? Y es el estándar de W3C. Simple Object Access Protocol es un protocolo de intercambio de mensajes basado en XML. Universal Description Discovery and Integration, que es UIDD, esto que está por aquí. Universal Description Discovery and Integration es una iniciativa de OASIS para el contexto de servicios web y bueno, y los Web Service Description Language es un lenguaje de estilo específico de XML que permite definir interfaces entre servicios. Entonces así funcionaba. Teníamos un registro de un servicio, teníamos un proveedor del servicio de Internet, se comunicaba con BCDL, por acá teníamos los consumidores de servicio que también se comunicaban de manera bidireccional y por acá teníamos, bueno, SOAT envía, SOAT devuelve, SOAT envía, SOAT devuelve. Pero esto en algún momento se volvió un poquito pesado, pero hay muchas empresas que todavía tienen código legacy con este tipo de arquitectura, ¿ok? Y ahí nacen microservicios donde tenemos microservicios por acá que tratan de conectarse y se meten una capa en intermedio para resolver cosas y se conectan con microservicios. Entonces, son cosillas que fueron evolucionando y esto se ve gráficamente. Nace el microservicio que es una de las, digamos, eh, que es una de las tendencias. Yo en el momento cuando vi las primeras en el 2000 como en el 2015 como ya como compañía estábamos yéndonos, tratando de salir del monolito y del web service a microservicio. Yo sentí sobre todo que yo vengo de una estructura que puede ser un poco cuadrada de estandarización. Yo sentía que microservicio era la forma de salirnos de la caja para volvernos un desorden, ¿sabes? Como salirnos de los estándares, ¿ok? Pero luego te percatas de que si vas con orden, si eres un buen arquitecto, si cuentas con un buen arquitecto, si tienes la experiencia, que es diferente, bueno, es diferente, un microservicio no es un API, no es una interfaz que te va a permitir, este, aunque podría parecer un concepto similar, que un API te permite hacer con diferentes sistemas que se comunican entre sí.
donde defines componentes, interactúas y intercambias datos. Algo similar podría decirse que es un microservicio, solo que él tiene una cajita, como una cajita donde hay más autonomía. Porque realiza funciones específicas y cada microservicio se ejecuta en su propio proceso y se comunica con otros microservicios a través de la red. Lo que también hace que sea como multitasking, ¿no? Que tú puedas tener allá un microservicio corriendo internamente, como que tuvieras varios programas corriendo a la vez en tu computador y luego, o en servidores, porque puedes tener un microservicio de manejo de notificaciones en un servicio, en un servidor y puedes tener otro servidor que es el que sirve la parte de seguridad y puedes tener el del reporteador. Entonces, cada quien en lo suyo, cada quien en su, en sus funciones. ¿Qué permite? Bueno, la independencia permite la escalabilidad y que además es más fácil de desplegar. ¿Por qué? Porque en el monolito tú tenías que montar el sistema completo. ¿Sabes? Se venía todo eso compilado y era complejo, aunque teníamos cosas como, bueno, voy a mover solo este jar solamente este componente y este módulo. Ah, podía haber un complemento muy fuerte. Con el microservicio te comunicas tipo API, ¿no? Como un API REST que permite acceder a los datos de un servicio de autenticación directamente y específicamente. Bueno, eso es lo que nos hace el microservicio. Yo voy a hacer una actualización de mi módulo de seguridad, muevo mi módulo de seguridad. Ahí entonces, ¿qué es lo que pasa? Las 1.800 aplicaciones van, buscan a ese microservicio y lo llaman. ¿Qué es importante? La prueba unitaria para que el servicio se mantenga para cuando alguien más le toque la puerta. Entonces, eso es lo que el microservicio resuelve. Independencia, escalabilidad, que tengo tres colmenas de programadores, uno programan en Java y otro programan en Python. Sabes que así como nos da flexibilidad que puede ser peligrosa, también nos da rapidez. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, es un servicio de autenticación que maneja solo el login y el registro de usuario. Esa es la típica y es una que en todo aplicativo tenemos un módulo de seguridad y de hecho muchos frameworks ya nos resuelven parte de eso. Entonces, los microservicios no, son un estilo arquitectónico que nos permite separar también por responsabilidades e internamente pueden estar divididos en capas. Internamente puede tener un MVC por allí, internamente puede tener patrones de diseño de desarrollo como un singleton o como un factory, ¿ok? ¿Qué hace que los microservicios se comuniquen? Los APIs redes. Entonces son mensajería asíncrona, como que cada quien va a su ritmo. Esta comunicación es crucial para mantener la cohesión y la interoperatividad entre los distintos servicios, facilitando la integración. Entonces, nótese que nace API REST, nace el microservicio, les da independencia y son conceptos muy similares, donde este es la cajita grande que incluye a cada uno de los procesos pequeños. ¿Cuáles son las buenas prácticas? Y ahí es donde está lo interesante del asunto, que para un desarrollo efectivo de microservicios es recomendable seguir ciertas mejores prácticas como la documentación clara en los API. Recuerdan que lo vimos con las pruebas unitarias, que decíamos, bueno, si ya tú tienes documentadas tus pruebas unitarias, ya prácticamente tienes la mitad de la tarea porque se entiende lo que hace el servicio, se entiende lo que se quiere, lo que resuelve el producto. Entonces, al final, los API sumados con las pruebas automatizadas, nos permite que, junto a herramientas de orquestación que nos gestionan esos servicios, tengamos una caja que no va a ser tan oscura, no un código caja negra 100%, sino que el microservicio adentro hace lo que tiene que hacer, pero quien lo llama por fuera entiende lo que hace porque tenemos esa documentación que nos dice, si yo tengo un componente de microservicio, que es el módulo de seguridad, y tengo un insert user y está documentado, internamente tendrá su prueba unitaria para los que trabajen dentro de ese componente, pero para los que de por fuera lo llamamos, ese insert tiene su API documentado con Java Docs o con
En el Swagger también puedes ver esa documentación de qué hace, cuáles son los inputs de entrada y los inputs de salida de manera clara. Entonces, ya ahí nos comunicamos tanto a nivel de tecnológico como a nivel de los integrantes del equipo. Entonces, es importantísimo esa documentación. Cada vez que incorporamos un nuevo servicio a nuestra cajita que resuelve esas funciones comunes que serán llamadas por fuera. ¿Qué herramientas son importantes dentro de microservicios? Algunas ya las conocemos. Existen diversas herramientas que facilitan el desarrollo y gestión de microservicios, como Docker, que nos resuelve el tema del entorno, Kubernetes, que nos resuelve la paquetización, así como en Lotte, eh, Spring Boot, que vimos una pequeña practiquita, que es un framework de server. Y estas herramientas nos ayudan a la contenedorización, la orquestación y la simplificación de los procesos. Eh, y ahí es donde tienes los kits, ¿no? Porque tienes kits de Bell donde vas metiendo el Docker, vas metiendo el Spring, vas metiendo el API REST, vas metiendo un Jenkins, vas metiendo las pruebas automatizadas y vas armando la cajita. Que aquí dentro de la materia vamos a ver pues, pasito a pasito en cada una de las fases, pero que en la práctica, en la vida real, como lo pueden ver en el canal de área, de especialistas de área, cada quien va a tener su responsabilidad en la torta, así como lo tendrían los microservicios de componentes. ¿Qué hace un DevOps? Y es súper importante dentro de lo que es la arquitectura de microservicio. Un DevOps es una persona que permite hacer los despliegues, pero entonces el concepto de desarrollo de operaciones, la combinación de microservicios y DevOps nos permite una integración y entrega continua más eficiente. Y fíjense que aquí ya nos vuelven a recordar, o aquí volvemos a recordar, entregas continuas, despliegue continuo, integración continua. Facilita la colaboración entre equipos de desarrollo y operaciones, mejorando la productividad y reduciendo el tiempo de despliegue. Entonces, el DevOps, con herramientas como el Kubernetes, como el Jenkins, como la automatización de pruebas, ¿qué hace? Cada quien en lo suyo, pero con una orquesta, tocando al ritmo que las partituras nos dicen en el momento adecuado para evitar que se nos presenten problemas. ¿Ok? Que no dejarán de presentarse, pero que esta integración continua permitirán que sean menos frecuentes. Entonces, en el concepto reforzándole son enfoques arquitectónicos que estructuran una aplicación como un conjunto de servicios pequeños y autónomos, pequeños, esa es la clave. No podemos convertir un microservicio en una aplicación monolítica, un monolito donde tenemos un mega microservicio, porque por algo tiene este término de micro, de pequeño, de que resuelve lo específico. Comunicaciones a través de interfaces ligeras. Su ventaja, escalabilidad. Cada servicio puede escalar de manera independiente. El despliegue es rápido porque vas por pedazos, no tienes que desplegar todo, vas desplegando lo que necesitas. Los servicios pueden desplegarse de manera individual sin afectar a otros. Desacoplamiento, facilita el mantenimiento y actualización de servicios individuales. Internamente, no necesitamos preguntarle al servicio de al lado qué puedo cambiar o qué no. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Mucho cuidado. La comunicación. Mayor sobrecarga de comunicación entre servicios, eso significa también de que si nos cambiamos un método o un idioma o un lenguaje o un parámetro y si el insert de user le agregamos el email que no lo teníamos al principio y todo el mundo llama a eso, pues se nos cayó el sistema por hacer esa referencia. Lo que significa una complejidad en gestión, requiere una gestión compleja de múltiples servicios. Tenemos que entender bien entre microservicios cuáles son los procesos de comunicación, cuáles son las dependencias. Y por supuesto, la monitorización, necesitas herramientas avanzadas para monitorización y gestión. No estás monitorizando solo un producto, tienes que hacer el monitoreo de varios e ir agendando cada uno de manera separada. Pero ¿qué sucede con el microservicio? Es hacia el futuro, hacia donde vamos, como lo dijimos con TDD.
El futuro de los microservicios parece prometedor, con tendencias hacia la inteligencia artificial y la automatización. Se espera que continúe evolucionando, brindando soluciones más eficientes y flexibles para el desarrollo. Realidad. ¿Por qué? Porque nos da esa independencia. Vamos a ir metiendo un bloque, un bloque, un bloque, un bloque, y así se ve un diagrama de microservicio. Tenemos alguien que se ocupa de las cuentas, alguien que se ocupa del inventario, alguien que se ocupa del shipping de las ventas, alguien que almacena, alguien que tiene una cuenta de base de database, otro que tiene el inventario en su base de datos, digamos, tienes base de datos separadas, no tienes una mega base de datos donde tienes que estar controlando cada una de las interrelaciones, más bien se comunican, pero fíjense todos los canales que se abren a nivel de la comunicación. Y ahí es donde viene servicio red, servicio red, servicio red. Y luego tienes tus dispositivos, que además, ¿qué hace el microservicio? Puedes tener especializaciones, un microservicio asociado para mobile, un despliegue para lo que es PC, y esto se comunica a través de web. Entonces, se vuelve más complejo, pero más independiente, ¿ok? Porque yo puedo actualizar solo este componente o puedo actualizar solo esta base de datos sin que este que está aquí se entere. Entonces, esa es la fortaleza que nos da. ¿Ok? ¿Dudas hasta allí? ¿Inquietudes? Profe, parece lógico todo lo que dice, pero la lámina tiene otro título. Orienta. Ay, verdad. Sorry, sorry, sorry. Aquí le cambié. Es que me la copié seguro de arriba. No, esta es la de microservicio. Déjenme cambiarla. Ups. Gracias. Sí. Esta no, este es microservicio. Este es microservicio. Fíjense que está separadito todo. Microservicios. Aquí está. Listo. Gracias, Héctor. No me había percatado. Vio. Ok. Se equivoca la inteligencia artificial. Después les cuento ese chiste. Ajá. Microservicios, ok. Vamos entonces a seguir. Ahora, fíjense que aquí hablábamos de microservicios y que se apoya en API REST. ¿Por qué? Porque son más livianos. Recuerden que veníamos de XML, API REST es más JSON, formatos más livianos, comunicación más rápida, menos byte, hasta un espacio en blanco o un enter nos puede generar este, bytes que cuando se comunican, por eso también vamos hacia que el cliente tiene más responsabilidades, ¿no? Como que vamos guardando cositas en el cliente, utilizamos caché. Fíjense, nos llega REST, que es la representación State Transfer. Aquí me faltó. Que es un estilo arquitectónico que se utiliza para el diseño de servicios web. Su enfoque se basa en la interacción entre clientes y servidores a través de HTTP, lo que lo hace fundamental en los servicios de aplicaciones web modernas. Entonces, aquí qué vamos a encontrar en la vida. Representational State Transfer es un servicio de estilo que, al fin de cuentas, ¿cuáles son sus principios? Tienes primero que, como les decía, tenemos una combinación. En este caso tenemos un cliente-servidor. Tenemos una separación de responsabilidades entre un cliente, que es el que es la capa final, es el que tiene la información, el que visualiza el programa, el que ejecuta una acción, y el servidor, que es donde tiene esa responsabilidad de procesamiento, más de backend, que generalmente tiene características que le dan una mayor rapidez a ese procesamiento, procesos en Losh, procesos en Bash, en Lotte. También la idea en el red es que no tenemos estados, que cada solicitud del cliente al servidor debe contener toda la información necesaria para entender y procesar la solicitud, dándole como líneas más independientes. Cuando hablamos de cachar, las respuestas deben ser explícitamente marcadas como cachables o no cachables. Tenemos interfaces uniformes, quiere decir que el uso de interfaz consistente y uniforme para todas las interacciones. Entonces,
tenemos que cliente servidor, REST, pero también tiene sistema de capas porque nos permite la posibilidad de usar intermediarios a través de proxies, de gateway, para mejorar la escalabilidad. Además de esto, el REST, que digamos, si nosotros vemos el concepto de REST versus lo que es una arquitectura de software, el REST nos proporciona un conjunto de directrices para la creación del servicio web. Es el cómo, es como podría, es un estilo que nos ayuda a definir cómo vamos a implementar. Mientras la arquitectura es un concepto mucho más amplio. Este ya es una tecnología como tal. A ver, para darles un ejemplo, unas aplicaciones web y móviles utilizan API RED para comunicarse con el servidor de backend. Entonces, eso es un estilo REST. Mientras que además tú tienes la manera de integración de sistemas, donde hay empresas que utilizan REST para la integración de sistemas internos con sistemas externos, que ni siquiera es que tengo componentes dentro de la misma organización, sino que me comunico con un tercero. Ah, entonces, REST en líneas generales y como en resumen es un estilo arquitectónico que nos proporciona ese marco para construir servicios web escalables y eficientes, pero no se considera una arquitectura de software completa porque no trabaja por sí sola. Esto tiene que estar metido dentro de un cliente servidor, dentro de un microservicio, dentro de otro concepto que es la columna de la arquitectura. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los principios fundamentales de REST? Incluyen la statelessness, no fuera de estados, la utilización de recursos identificables y la representación de recursos mediante formatos como JSON o XML, más utilizado JSON por lo que les decía de la estructura de XML. Y estos principios permiten la creación de aplicación más eficiente y mantenible. Y así se ve. Uno ve get user, dame 1, 2, 3, tengo el user y el password autorizado. Es como un lenguaje muy, muy natural, que hasta un tercero lo podría leer, no tienes que ser programador para leerlo. En el browser podemos ver cosas como esta también, cuando hacemos un view shorts, de que se ven estructuras de este tipo gets de REST. Lo que significa el statelessness, que es sin estado, es un principio fundamental en la arquitectura del sistema distribuido, específicamente en los servicios de RESTful, y bueno, significa que cada solicitud del cliente al servidor debe contener toda la información para entender y procesar la solicitud. No es que yo voy a depender de lo que el servidor me diga. Y que, ajá, y cuéntame, ¿cómo? Simplemente tú me preguntas, yo te contesto. No hay como un intermedio de que tengo que guardar información allá para poder resolver el request acá. Eso nos da una independencia en la solicitud porque cada solicitud es independiente y autónoma. Nos ayuda a que la escalabilidad se mejore porque facilita la distribución de solicitudes, porque además puedes trabajar con múltiples servidores. Eh, Puedes decir, puedes tener varios, como cuando hacemos pruebas, por ejemplo, nosotros podemos hacer un REST de dame 100 hilos, como probando en JMeter, y vamos a diferentes servidores, como que despachas múltiples servidores. Entonces, eso no los permite el REST, porque no necesitas manejar estados para ni secuencia, pueden ser peticiones independientes. Hay simplicidad en la recuperación. En el caso de que, por ejemplo, una solicitud falle, cualquier otro servidor puede manejar la solicitud sin necesidad de tener la historia previa. Lo reintento. Y vuelvo a intentar, hago una nueva solicitud. Por supuesto que eso hace que haya menos acoplamiento porque va a reducir las dependencias entre el cliente y el servidor y permite una interacción menos propensa a errores. Por ejemplo, un ejemplo común de API REST donde cada solicitud eh,
es independiente. Tú puedes hacer o get o post o push o delete dentro de esto que está aquí. Tú haces un get, hago una solicitud. Hago un post, mando una información. Hago un delete. Entonces, solo incluyes tus credenciales y bueno, y listo. Ya me mando una respuesta de, ya lo hice ok, no lo hice ok. Por ejemplo, en esta que tenemos aquí en la pantalla, que como les decía se ve bien explícita, el servidor no necesita que tienes que tener una sesión anterior al cliente. No, tú simplemente le doy una autorización y viene todo como cada vez que hago mi solicitud, ya él está, tiene la información para estar autenticado de mí, según el servicio. Ahora, ¿qué es lo que esto permite? Que, bueno, tenemos una complejidad menor porque no tenemos que estar mandando siempre el estado. Estoy logueado, estoy logueado, estoy logueado. Tienes un mejor rendimiento al no tener que gestionar estado. Los servidores pueden procesar la solicitud más rápidamente. Y por supuesto permite una mejor recuperación ante los fallos porque puedes manejar diferentes solicitudes a diferentes servidores y hacer la repetición. Como es, digamos, algo que no es nuevo es que el REST utiliza métodos HTTP, que es para realizar operaciones, y los métodos son, como sabemos, el GET, el POST, el PUT, el DELETE. HTTP, HTTPS, y cada uno tiene un propósito específico y facilita así la manipulación de las aplicaciones. Digamos, tiene concepto similar a lo que es un SOA, porque igual tú haces un request y una respuesta. Podría tener concepto, podría mezclarse con lo que es un microservicio, porque tienes un RESTful que un REST que llegas y mando una solicitud, me manda una respuesta. Digamos, el concepto en sí general de todos estos estilos, tienen alguien que solicita a alguien que responde. ¿Cómo van diferenciándose? Basado en los métodos y en la simplicidad de cómo se procesa en el servidor, de cómo se procesa en el cliente y de cómo es o menos liviano. Manejos de estado o no manejos de estado, XML es más complejo, JSON más liviano. Al final, ¿qué se busca siempre? En el caso de REST, que es un estilo arquitectónico con operaciones HTTP estándar, que son las que funcionan en la mayoría de la web, simplicidad para implementar. Escalabilidad adecuado para aplicaciones con gran carga de tráfico, porque también vas solicitud a solicitud. Flexibilidad. Funciona con JSON, funciona con XML. Eso nos permite también este, hacer algunos Frankenstein ahí con mezclas de código legacy. Pero, digamos, tenemos ciertas desventajas. Lo que es una ventaja, porque nos da simplicidad, que es el no manejo de estado, puede ser en algunas iteraciones un problema si necesitamos que una instancia nos maneje o nos mantenga la característica y el atributo en una sesión completa dentro de varias transacciones. Por ejemplo, el caso de un wizard donde tenemos pantallas de que tenemos varios procesos en una misma pantalla y necesitamos mantener cierta información que pedimos en la primera y son 10 tabs de información. Bueno, ahí tal vez hay que tener una combinación de REST como estilo y arquitectura con otros elementos. Sobre la seguridad, requiere gestión cuidadosa de la seguridad. Y sobre las limitaciones, HTTP es limitada por la capacidad del protocolo. Entonces, recuerden que eso lo vimos en AT1, que, bueno, tenemos las diferentes versiones de HTTP y cómo ellas van trabajando. Entonces, dependiendo de la versión, podemos tener ciertas limitaciones en la implementación. Pero, ¿cuál es el futuro? El futuro de redes parece prometedor con la continuación de la evolución de tecnología web y la creciente demanda de APIs eficiencia. Recuerdo que esto se refiere a Interface Program Application eficientes. Sin embargo, es crucial estar atento a nuevas tendencias como GraphQL y su impacto en el desarrollo web. Ahorita quiero hablarles de GraphQL, que para mí es nuevo, este, pero quería
lo escucháramos porque aunque no lo vamos a ver a profundidad en la materia, es lo que está sonando. Es que sería como hacer caso omiso a la inteligencia artificial, si pasamos por encima de esto. GraphXL es un lenguaje de consulta para APIs desarrollado por Facebook que permite a los clientes especificar exactamente qué datos necesitan. Nos permite consultas flexibles. Los clientes pueden solicitar solo los campos necesarios, un solo punto de entrada, utiliza solo un endpoint para todas las solicitudes. Tipado fuerte, que es tipo Java, esquema fuertemente tipado para asegurar precisión, actualizaciones en tiempo real, significan soportes para actualizaciones en tiempo real de suscripciones. Ventajas sobre red, que es eficiencia de recuperación de datos, la obtención de datos necesarios en una sola solicitud. Recuerden que en red tenemos que como ir encadenando. Pido acá, hago el post, pido allá, hago el get, de esa manera. La eficiencia de recuperación de datos, la flexibilidad de consulta, APIs sin versiones que permiten que las APIs evolucionen sin introducir cambios que rompan la compatibilidad. Actualización en tiempo real, que son soportes nativos para actualización en tiempo real. Los desafíos, según lo que dice por allí la documentación, es que tiene una complejidad inicial, pues puede ser más complejo que implementar REST, claro. Aquí lo estamos haciendo en REST lo hacemos como por pedacito, uno a uno. Aquí tenemos un solo punto de entrada, además con tipiaje fuerte. Y la probabilidad de consultas excesiva compleja que afecten el rendimiento. Y está madurando en este momento GraphQL, que es un poquito eh, nuevo en el mercado, bueno, 2015, empezó en 2012, pero en el 2015 lo publicaron formalmente, 9 años, y bueno, ahí los ciclos de vida de software generalmente pueden tardar un par de años y ya cuando se dice que es fuerte son al menos 7 años en el mercado, digamos, y ya se globalizan. Pero el ejemplo de uso, muchas aplicaciones web y móvil utilizan GraphQL para comunicarse con servidores de backend, proporcionan una integridad flexible y eficiente para la recuperación de datos. ¿Por qué se dice que va a ser reemplazado? Que GraphQL reemplazará, bueno, como lo leemos aquí entre líneas. En teoría, la eficiencia de la recuperación de datos de red va a permitir obtener datos que a menudo implican en varios endpoints. Bueno, lo vamos a se centraliza en uno solo, en un gran llamado. Y los clientes van a poder obtener todos los resultados que necesitan en una sola solicitud. En teoría, la flexibilidad de consulta en red es un servidor que define la estructura de la respuesta, mientras que en Graph te permite que los clientes especifiquen exactamente qué datos necesitan. Entonces, en ese sentido, optimizas el tamaño de la respuesta. Cuando decimos que los APIs REST a menudo requieren versiones, por ejemplo, API V1 user, API V2 user, eso cuando cambia en Graphi, lo que busca que evolucione es que no tengamos que introducir cambios que rompan esa compatibilidad, que en teoría lo deberíamos llevar con pruebas unitarias, pero que en la práctica los REP pueden ser un poco más, eh, pueden ir más a tornar al cambio. Además, la actualización en tiempo real que tiene GraphQL soporta nativamente el soportar nativamente las actualizaciones permite que el cliente reciba autorizaciones cuando los datos cambian. Entonces, en el caso digamos, es como más dinámico. Pero sí hay que tener en cuenta que está madurando y que a mi modo de ver, puede ofrecer muchas ventajas, pero no siempre es la mejor solución para cada proyecto. Por eso es que Red sigue estando en el mercado y sigue siendo efectivo en muchos escenarios, porque puede ser más adecuada para aplicaciones con requisitos de datos simples, donde tenemos que hacer esa dinámica de endpoint y endpoint van y endpoint viene, digamos, ese juego de ping-pong. Pero sí, quería poner esta lámina de paréntesis, pero no la vamos a ver a profundidad, porque sí es importante que ustedes estén informados
de lo que nos trae el futuro. Ahora veamos la parte, el diagrama de cómo se vería un diagrama, de ejemplo, aquí sí está un RESTful Service. Nótese que también tenemos el cliente y el servidor. Tenemos una base de datos y tenemos un servicio web. Esto se ve más pequeño, pero esto podría ser estar adentro de un monolito, adentro de un MVC, adentro de un microservicio. Y nótese que aquí lo que tenemos es el HTTP request que nos lleva para acá. Tenemos formatos JSON, que es lo que nos devuelve. La diferencia entre uno y otro es que ya los devices conocen estos formatos y que la PC o tu browser o tu tablet, dependiendo de, conocen tu HTTP request. Pero al final la comunicación es el mismo servicio, puede responder a los dos clientes, a los dos tipos de clientes, y es bidireccional, ¿no? Entonces tienes un servicio como lo que vimos, el GET, el POST, el LILI, que se comunica a tu web service por cualquiera de los dos formatos y es para esto es transparente la base de datos, que también es un tema de seguridad donde están como aparte. Y el RESTful se vale, o digamos, se basa, el estilo REST se basa en implementar APIs RESTful que nos dan esos web services. Entonces, dudas hasta aquí. Vamos viendo como son similares, pero los componentes tienen ciertos diferenciadores. Aló, aló, si están allí, 9 de la mañana, nos Sí, quedan, profe, estoy pensando. Sí. Y esta parte es más densa. es más abstracta, se los había comentado. Pero siempre nos queda multipage y páginas simples, que es como nuestro día a día, lo vemos en las páginas. Son dos enfoques para el desarrollo de aplicación web, esto ya lo habíamos visto, hicieron un ejercicio. No lo divorciamos de microservicios ni los divorciamos de arquitecturas tipo RESTful, porque incluso podemos tener sistemas donde tengamos las dos cosas, multipage y SPA, aunque tengamos un enfoque, hay una necesidad particular dentro de mi desarrollo que me pide montar una página, este, una single page. Y se puede usar tanto aplicaciones de una sola página como aplicaciones de múltiples páginas en un solo sistema. ¿Es buena práctica? Bueno, depende del contexto y los objetivos del proyecto. Aquí, digamos, podemos tener consideraciones como que para usar MPA y SMPA en el mismo sistema, la optimización de las cargas iniciales. Recuerden que si llevamos procesamiento al servidor, probablemente va a ser más rápido, la interacción con, con el servidor, la carga inicial puede ser más rápida. El tema es cuando tenemos que estar pidiendo y cada tanto request, entonces ahí sí se vuelve un poco tedioso porque el cliente puede estar sintiendo, ajá, tengo que esperar para la siguiente acción, tengo que esperar para la siguiente acción. Mientras que la SPA mejora la experiencia de usuario porque es como que si estuviera corriendo localmente mi aplicación. Pero depende también de cómo, de la conectividad y cuáles son las características de mi dispositivo o de mi computador, ¿no? Para ese procesamiento. Esto lo hemos visto. Voy a hacer el resumen rapidillo aquí de que ¿cuáles son las ventajas de una y otra? La experiencia de usuario, la interactividad, el rendimiento con MPA. Entonces tenemos la optimización de los motores de búsqueda porque lo resuelve Server, la seguridad. Evidentemente estás menos expuesto a ciertos tipos de vulnerabilidades cuando estás trabajando el servidor. Además, la modularidad. Y las desventajas, esto es lo que son las ventajas para MPA son las desventajas para CPA. Los que son las desventajas para MPA son las ventajas para SPA, el rendimiento. ¿Si lo ven? Entonces, podemos combinar sistemas, pero al final, muchas veces no, el 99,9%, al menos que nos digan, bueno, tenemos que hacerlo, tienes un arquitecto que te da los lineamientos, tienes algo
algún código legacy que tienes que manejarlo de esa manera, tienes algún software que compraste y funciona y te bloquea o te restringe la manera de programarlo. Al final va a estar muy casado con la necesidad y con el requerimiento. Y es lo importante, que lo analicemos basado en cada contexto. Nosotros tenemos como un abanico de posibilidades, como un manojo de cartas y jugamos la que más convenga en ese momento. ¿Ok? Sobre Sí, los tipos de arquitectura, y en resumen, bueno, tenemos la monolítica, la cliente servidor y la microkernel, que esto es lo más grande que hay. Una arquitectura de todos los componentes de una aplicación están integrados en un solo bloque. El cliente servidor, una arquitectura se divide en lo que es la solicitud al servidor y lo que es hacia el cliente. El microkernel es una arquitectura que tiene un núcleo mínimo, microkernel, con funcionalidades básicas, modulares y plugins para funcionar este día. Ejemplo, los sistemas operativos y las aplicaciones modulares, ¿no? Esto es muy de framework, de firmware, de hardware. Mientras que la cliente servidor, aplicaciones web y bases de datos distribuidas, mientras la monolítica, fíjense que así como el SOAP, es lo que ya llamamos aplicaciones antiguas empresariales y aplicaciones legadas. ¿Por qué? Porque la tendencia es más hacia microservicios, hacia red, hacia inteligencia artificial, digamos, va evolucionando las arquitecturas también. Estilos de arquitectura orientadas a servicios, microservicios red, que es lo que acabamos de ver. Ejemplo, en el caso de orientadas, un Salesforce, un Oracle PeopleSoft, Microsoft Dynamics, ves que aunque son protocolos que son un poco más antiguos, igual tenemos software que actualmente funciona con esos microservicios. Netflix, por supuesto, como promotor, Uber, Amazon, que se migró un poco, ha estado evolucionando a microservicios, Spotify. REST, Twitter, GitHub, API, Dropbox API. Entonces, fíjense que cada una de los estilos de arquitectura ha encontrado su espacio en el mercado, basado en necesidades, ¿ok? Y en sus precursores. Enfoque de arquitectura. Single page, multi-page, App First Developer. También ejemplos. Gmail, Google Maps, Facebook, single page. Amazon, multi-page, productos, programas grandes, sistemas, aplicaciones, multi-page, aunque podríamos tener una que otra single page respondiendo por allí. API First, Street, Taylor, SendGray, enfocado en el diseño de APIs antes de construir la aplicación principal. ¿Ok? Pero al final puede ser una single o multi-page. Patrón de arquitectura, MVC, IBM, Monolito, Microsoft. Fíjense que también el concepto de arquitectura en general, de tipo de arquitectura, de estilo de arquitectura, de enfoque de arquitectura, lo podemos ver con patrón si vamos más abajo a nivel de software. MVC, ASP está hecho con eso. Event Drive Architecture, Apache, Kafka, que es un analizador de logs, está hecho con eso. Monolito. eh, Aplicaciones empresariales tradicionales, pues una realidad y mucho código legacy por ahí de eso. Microservicio, Netflix, como patrón, más que como las columnas del edificio, también Netflix. Command Query Responsable, sistemas de comercio electrónico. Java Enterprise Edition, Layer Architecture. Serverless, ejecuta funciones en la nube baja demanda sin gestionar servidores. AWS, Lambda, Google Cloud Function. Entonces, los patrones también tienen sus fanáticos. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, aquí tenemos en el ejemplo Springbok. Patrón MVC. Tenemos un controller y tenemos un HTML, que es la parte de BIM, separando la lógica. Recuerdan que lo vimos en un ejemplito. Ahí nos faltaba tal vez meterle más al modelo. Pero teníamos tal vez meterle más a la vista, pero no teníamos algo elaborado en la vista, solo un mensaje, pero teníamos un controller y un model. ¿Ok? Separamos capas. Esto se traduce en un paquete donde tenemos un UI model y un paquete donde tenemos un HTML por fuera, que es nuestra view aparte. Un ejemplo en MEAN.
que es para construir. Entonces, aquí con Spring Boot, MVC, recomendado. MVC para Spring Boot, aplica un framework de cliente, perdón, de servidor. Se procesa en cliente, una de las mejores maneras de estructurarlo, utilizar patrón MVC. Vean que lo vamos a ver a futuro. ¿Cuáles son sus componentes de arquitectura? Ahí tiene Angular, se maneja a través de arquitectura de componentes. Divide la UI de los componentes para modulares de los componentes modulares que permiten interactuar con los servicios, mientras el backend se resuelve con Express y Node. Entonces, ¿cómo lo ven? Separados en capas, separados en módulos. El servidor maneja el Node.js, que esto además es JavaScript y la base de datos es MongoDB. Tenemos por aquí JavaScript, donde tenemos aquí la lógica por un lado y por acá tenemos el front por otro lado que llama a esa lógica. Entonces, ¿qué hacemos? Se tiene una arquitectura que se puede considerar de tipo single page. ¿Por qué? Porque es de la naturaleza dinámica de Angular en el frontend. ¿Por qué? Corre más. La lógica se lleva más al front porque necesitamos que sea más ágil y además la lógica refresque más rápido la página para que el usuario tenga esa sensación de rapidez en el browser. ¿Cuál base de datos que utiliza el MEA? MongoDB, que almacena datos. Esto lo vamos a ver a profundidad y vamos a ver que eso nos facilita la integración con Node.js, JS y la estructura de datos de JavaScript. Pero fíjense, ¿qué tenemos? No todo en un solo programa, no todo embebido. Vamos separando eh, por capas el código. Entonces, esos son ejemplos y que podemos entender de lo que son las arquitecturas. Número uno, que los requisitos del proyecto nos mueven hacia dónde tenemos que ir. Si esperas que sea escalable y de crecimiento más rápido, considera microservicios. Si lo que requiere es interactividad para aplicaciones dinámicas, donde necesitas como esa sensación de que tu cliente o para dispositivos móviles, porque que funcionen sin conectividad, SPA con API REST, con algo local que te permita manejar tus motores de manera cachando cosas. Si la naturaleza del problema es interoperatividad, un sistema grande, un sistema que corre tipo cliente-servidor, pero dentro de una LAN, un sistema contable, por ejemplo. Un SOAP es útil para la interoperatividad entre sistemas heterogéneos. No es un problema, donde no es un problema el despliegue, no es la rapidez del despliegue que pasa por procesos de aprobación. Si tú necesitas más bien que el desempeño sea en tiempo real, que tienes que, ¿cuál es tu candidato como arquitectura? Un Event Driver Architecture para sistemas que se requieren respuesta en tiempo real, en rápido, digamos, que el accionar es lo que te ejecuta las acciones del sistema. Si está basado en recursos y conocimientos del equipo, bueno, tengo un equipo multidisciplinar, necesito montar un sistema, pero ya para un proyecto utiliza las tecnologías y los patrones con los que el equipo esté familiarizado, ¿sabes? Si la gente sabe Java, si la gente es usuario de RESTful, entonces, bueno, son programadores RESTful y conocen JavaScript, bueno, lánzate con software como el MEAN o como Angular que trae el framework. Pero si es por el contrario, un equipo que está trabajando en formación continua, que es de investigación, que necesita tener la última tecnología del mercado,
considera la curva de aprendizajes y lánzate con patrones de nuevas tecnologías, ¿sabes? Nos vamos con lo último. No nos vamos a ir con un monolito, no nos vamos a ir con un SOAT, porque necesitamos dinamismo, pero nuestro equipo tiene que estar aprendiendo nuevas cosas. Nos vamos con las tecnologías de punta que pueden cambiar en el tiempo, ¿no? Eso, las organizaciones así generalmente son organizaciones tipo Google, que son tipo Facebook, que son empresas de tecnología, se dedican a la tecnología. Entonces deben invertir en la información continua porque ellos son los que van rompiendo las piedras grandes. Entonces utilizan arquitectura como microservicio que necesita moverse rápido. Ay, ajá, ajá, rayó ahí Héctor, ¿qué iba a decir? No, estoy viendo que los requisitos, es decir, las conclusiones, Ajá. amarró todo ¿cómo se llama? Toda la teoría que iba diciendo, pues que se le ve como el queso a la tostada, claro. Sí, Si no veo vimos la teoría, ¿cómo llegamos a esto? Sí, sí, exactamente. Entonces, estoy viendo que dependiendo de mi problema, entonces aplico una de las arquitecturas, pero también me hago la pregunta Ujú. que a veces los problemas, como usted está diciendo, la realidad es una mezcla de muchas cosas. Entonces ahí hay que jugar otra vez con qué aplicar mejor. Sí. Y además, a veces la velocidad nos gana. ¿Se acuerdan de lo que le hablaba del triángulo equilátero de calidad, tiempo y dinero? Sí, exacto. Según la línea del tiempo, según la línea de tiempo, va a tomar diferentes decisiones, según ese triángulo. Y es como la vida misma, Héctor. Como cuando uno decide, me voy de parranda el fin de semana y me tomo 1000 cervezas y el día siguiente amanezco con ratón y esa es mi decisión. O dentro de 10 años dicen, no, me tomo un juguito y me voy temprano para mi casa y el día siguiente me tomo el café temprano. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Ajá. La experiencia es lo que le va a hacer tomar mejores decisiones, que pueden ser las mismas además. Eh, y luego tenemos la flexibilidad y adaptabilidad. Si usted quiere evolucionar del sistema, es versátil, adaptable, permite que la API evolucionen y sin romper compatibilidad. Si usted quiere modularidad, sistema reutilizable, quiero vender, paquetizar, vender mi sistema y montar el mismo aplicativo, me voy con MVC. Cambio la vista, le cambio los colores a mi style, que es el que maneja mi interfaz, y me voy con por debajo con los controllers mi modelo similar, porque monto el mismo sistema de facturación en 10 farmacias diferentes, uno con rojo, otro con azul, otro con verde, otro con rosado. ¿Ok? Separo las responsabilidades y el sistema es modular. Si usted se quiere basar en prueba y validación, que siempre debería ser una de las principales eh, características para yo tomar la decisión sobre las bases de un desarrollo, me puedo ir con prototipos, creando prototipos para validar el enfoque antes de una implementación completa. Esto se va. Fíjense que ya aquí estoy hablando del diseño, incluso antes de la arquitectura. ¿Por qué? Porque eso me puede dar a mí un valor previo para entender hacia dónde, dependiendo de lo que se va a hacer. Si yo en mi prototipo me doy cuenta, esto es un monstruo, no me voy a ir por monolito. Si yo en mi prototipo me doy cuenta, no, esto tiene 5 módulos, es controlable, no va a crecer, lo que van a necesitar es mantenimiento a largo plazo, me puedo ir por monolito, no me voy por cliente servidor. Si ustedes en su prototipo se dan cuenta, no, esto necesita dinamismo porque necesito que en la pantalla del cliente y que además lo necesito utilizar en sistemas mobile porque el gerente quiere su reporte desde el yate en su crucero de fin de semana. Entonces ustedes saben que tienen que trabajar con framework que me permitan cachar información y trabajen desde el cliente y conectividad eh, no dedicada.
Si ustedes ven que son pruebas de rendimiento, entonces necesitan una arquitectura potente en la nube, con disponibilidad, con balanceador, evaluando el rendimiento de diferentes arquitecturas bajo las cargas esperadas. Entonces, no está la receta exacta, tenemos un menú de opciones y según los comensales, escogemos cuál es el plato más adecuado para ellos. Ahora bien, nos podemos ayudar en el equipo, nos podemos ayudar en la experiencia, nos podemos ayudar en ciertas recetas de cocinas, en la inteligencia artificial, en las tendencias. Por ejemplo, nuestro proyecto de MEAN está subiendo. Nosotros sabemos que en los últimos 3 años Angular tiene un pico, que Red está arriba, pero MEAN está ahí con Angular. Vámonos por la línea de la comunidad que forma parte también de los procesos de investigación de software. ¿Ok? Las comunidades. Apoyémonos en la información que ya el mercado trae de las tendencias tecnológicas. Montémonos en el barco. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Sé que es un tema, a mí me apasiona este tema porque me apasiona más la parte de metodología, me gusta más, y desarrollo también me encanta y pruebas, pero este es como cuando estás planificando que vas a tener un bebé y quieres saber qué color le vas a poner a la habitación. Entonces es imaginarte hacia dónde voy. Es un poco abstracto por eso, porque a veces no tienes toda la información y a veces incluso en algunos momentos puedes tomar decisiones donde, wow, me fui por un camino que no era y lamentablemente en muchos casos no hay vuelta atrás. Pero siempre hay manera de ir avanzando y evolucionando para el siguiente proyecto y algo este, que a mí me parece súper interesante en la tecnología es que eh, evoluciona y nosotros evolucionamos con ello. ¿Alguna duda? ¿Algún inconveniente? Todo Edgar, ¿qué bien. te pareció el tema? Bien, tenía una duda con respecto a si un proyecto podría tener más de un patrón de arquitectura. Sí, sí, dependiendo de la solución. Por ejemplo, en microservicio, evidentemente usted podrá tener un patrón para un microservicio y otro patrón para otro. En la práctica de un proyecto cliente-servicio MVC, no es lo recomendado. Sin embargo, cuando usted se va más abajo, de repente usted montó MVC y cuando hace el componente de proveedores, se da cuenta que allí quiere utilizar una arquitectura para ese componente de capa. Entonces, está dentro de MVC, pero utilizó allí una arquitectura de eventos. Programó ese componentito como de eventos, pero está en la misma estructura de MVC. Entonces, sí, es como que si tuviera un edificio con varios pisos, la parte de afuera es la que da la base, pero cada apartamento puede pintarle las paredes de diferentes colores. El tema es que entre más estandarizado esté, va a ayudar a que cada vez que se integre un nuevo vecino va a ser más sencillo para los desarrolladores programar porque donde se metan, la estructura, el código, los patrones son similares. Pero sí es válido, sí se puede y la necesidad a veces lo obliga a hacerlo. Que no es lo que queramos, que no es lo que nos gusta a los que somos súper cuadrados con los estándares pero a veces es una necesidad. ¿Quedó claro hasta allí? Sí, sí respondí su pregunta. Sí, sí. Entonces, tenemos como los estándares, la regla de poder romper la regla, o siempre y cuando lo hagamos de manera organizada, lo único que no cambia es el cambio, es una real realidad en esta carrera. Bueno, por acá les tengo otro resumito asociado a lo que son los criterios. Esto no es parte de la clase, pero se los quería dejar porque me pareció, lo preparé y después dije, no, pero es que esto es ya mucho más al detalle. Pero fíjense, el criterio y propósito. ¿Para qué?
patrones de diseño. Y las arquitecturas, soluciones estructuradas. El nivel de atracción, bajo, enfocado en clase. En los patrones es alto, enfocado en estructura. El alcance, en patrones de diseño, aplicados a individuales. Que fíjense que esto estamos hablando de código que lo vimos en las dos clases pasadas. ¿Ok? Aquí solo lo referencié para que no confundamos los conceptos. Mientras que los patrones de arquitectura son complejos, subsistemas grandes. Ejemplo, Singleton Factory Observer Decorated. Mientras que patrones de arquitectura, MVC, microservicios monolitos. Los componentes, clases, métodos, interfaz. Mientras que en la arquitectura, patrones grandes de arquitectura, módulos, componentes, servicios, capas. ¿Sí lo ven? Código, bases, estructura. Aquí, escalabilidad es otro criterio. ¿Cómo lo veo desde el patrón de arquitectura? ¿Cómo lo veo desde el patrón de diseño? Y documentación. En patrones de diseño es menos formal, a módulo con ejemplos de código, mientras que en patrones de arquitectura más formal. ¿Por qué? Generalmente incluyen diagramas, descripciones detalladas y el patrón de arquitectura o lo que es el enfoque, lo que es que se mezcla un poco el enfoque, el estilo. La arquitectura que vamos a definir generalmente forma parte de una propuesta de proyecto. ¿Por qué? Porque incluye costos. Porque si usted decide, mi arquitectura va a ser monolítica, porque va a tener tres servidores y un balanceador, es diferente a si usted dice, voy a utilizar microservicios en la nube Amazon que me cobra tanto mensual de acuerdo al número de usuarios que yo estoy conectándome. Por eso, la arquitectura, que es el macro, al generar propuestas técnicas, generan costos. Y eso significa que son más formales y tienen que estar casadas con diagramas. Que además esos diagramas también lo vimos en la clase pasada. Hay formalismos académicos como UML, pero fíjense que los cuatro ejemplos que le mostré de arquitectura, que son sacados de la red, ahí tienen los URL en la presentación, rompen esos patrones de diseño de diagramas arquitectónicos académicos. ¿Por qué? Porque en las propuestas generalmente le montas componentes más visuales para que tu cliente final entienda de qué va el asunto cuando le pones ahí un servidorcito o le pones ahí una imagen de un loguito de Java o un loguito de Oracle para que lo comprenda mejor. ¿Sí me expliqué por allí? Sí. Que no quita que ustedes conozcan las reglas de UML para el momento de hacer una implementación, tengan ese concepto y esa base de decir, oye, esto no está diagramado de manera correcta, vamos a meterle los loguitos, vamos a meterle los dibujitos, pero siguiendo esa base bien hecha, ¿ok? Finalmente les dejo por aquí los libros, recordándoles que están disponibles los libros de teoría dentro del driver, otros libros que por ahí busqué referencias. La presentación ya les decía que está dentro de su aula virtual. Ejemplos acá donde pueden hacer ejercicios de microservicio, aunque hay una práctica que vamos a hacer un pequeño microservicio también de la primera fase de la materia de laboratorio con Springbok, de esos sencillitos, hola mundo, pero para que, ajá, ya, ¿cómo hago esto? Así, 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 así se empieza. Y listo, eso sería. Espero que les haya gustado la clase, que los ejemplos les hayan dado eh, una visión global más grande. Entendamos que este es como el dinosaurio completo y que cada vez seguimos y seguimos bajando. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Alguna recomendación para la clase? Estoy abierta a escuchar cualquier crítica constructiva. Todo bien, profe, todo bien. Gracias. Edgar. Bien, excelente. Me Listo. gustó la clase. Mañana vamos entonces con la segunda parte del siguiente punto. Déjenme terminar hasta aquí. Stop. Stop.